¿Qué debes saber antes de estudiar? Ingeniería eléctrica, por ejemplo, o matemáticas, cualquier tipo de ingeniería o ciencias básicas como matemática, física, biología, química. No necesitas aprender a hacer ejercicios de una vez. Lo que quiero enseñarte es dónde empieza todo, dónde se origina todo. Y quédate, porque tal vez esto no te lo han enseñado antes. Lo primero que tienes que entender o saber es qué son los números. Los números, los que usamos para hacer ejercicios, para hacer cálculos, para determinar valores, patrones, todo eso. Necesitamos entender qué son los números y cómo usarlos. Y más allá de eso, ¿cuáles son los números que tenemos que usar? Los números están agrupados en diferentes tipos de conjuntos o equipos, por decirlo así. Imaginémonos que los números viven todos en un edificio de varios pisos. En el primer piso vive un grupo de números, en el segundo otro grupo de números, en el tercero otro grupo de números, y en el cuarto y en el quinto otro grupo de números. El primer conjunto de números que todos conocemos es el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números que usamos toda la vida, los que usamos para contar. 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, 3 más 2 son 5 y así sucesivamente. Te voy a presentar el primer conjunto, el conjunto de los números naturales. Ahí tenemos, el conjunto de los números naturales se simbolizan o tienen un símbolo que es la letra N, como su nombre lo indica, números naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? No te los voy a presentar. Aquí están. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29, el 30, el 31, el 32, el 33, 1, y así sucesivamente. No me alcanzó la pizarra, pero en realidad son infinitos números. Son infinitos. ¿Qué quiere decir que son infinitos? Bueno, que no tienen un final, no hay un último número. Nunca terminan. Este es el conjunto de los números naturales. Los usamos para contar y para entender magnitudes. Por ejemplo, imaginémonos que estamos estudiando electricidad. ¿Cuándo vamos a usar los números naturales? Bueno, los vamos a usar para analizar, por ejemplo, circuitos eléctricos básicos de corriente directa. ¿A qué me refiero con esto? Mira, te lo explico. Un cable en el cual tengo una resistencia eléctrica acá y luego tengo una resistencia eléctrica acá. Estas resistencias están en serie. Si yo tengo aquí un 2 ohmios y aquí tengo 3 ohmios, que son los valores o las unidades en que se miden las resistencias, esto lo puedo sumar y me da una resistencia total o equivalente de 5 ohmios. Y ahí está. Estoy usando números naturales. El 2, el 3 y que sumados me dan 5. Allí uso números naturales. Pero los números naturales no son los únicos números que existen en realidad. Existen otros números o otro conjunto de números. Bienvenidos al segundo piso, el conjunto de los números enteros. La letra que se usa para simbolizar los números enteros es la letra Z. ¿Qué significa que sean enteros? Significa que son números que están completos, no están partidos en pedacitos, están completos, están enteros. ¿Y cuáles son los números enteros? Bueno, los que dijimos anteriormente, los números naturales. Pero acá aparece un conjunto adicional que se suma al conjunto de los números naturales. Y son los números negativos. Sí, como su nombre lo dice, negativos. Y son bastante raros porque en realidad uno queda como con la sensación negativo. ¿Cómo así de negativo? ¿Qué significa que yo tengo menos una manzana? Yo puedo decir que tengo una manzana. Puedo decir que tengo un lápiz, un marcador, un crayón. Pero ¿cómo digo tengo menos un lápiz? ¿Qué significa eso? Bueno, los números negativos aparecen porque son los números o son las unidades opuestas
al conjunto de los números naturales. ¿Y a qué nos referimos con esto? Te voy a explicar un ejemplo bastante sencillo para que puedas entender de qué estamos hablando. Imaginémonos que este auto está acelerando 10 metros por segundo al cuadrado en esa dirección, hacia allá. Va acelerando, 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 acelerando 10 metros por segundo al cuadrado. Acelerando significa que cada vez está aumentando más su velocidad, cada vez aumenta más la velocidad. Y la unidad es 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, imaginémonos que en lugar de estar acelerando, él empieza a frenar. Entonces diríamos que está desacelerando, está haciendo lo opuesto ahora. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo podemos interpretar numéricamente como que ahora está a menos 10 metros por segundo al cuadrado. Está acelerando a menos 10 metros por segundo al cuadrado, que es lo mismo que decir está desacelerando. ¿Se entiende, no? Entonces, esta unidad negativa es la opuesta a la unidad positiva, obviamente. Le voy a poner otro ejemplo que está relacionado con electricidad. Si yo tengo un cable que está acá, esto es un cable, y hay una corriente I que va para allá, por ejemplo, y esta corriente es igual a 1 amperio. Es lo mismo, escuchen esto, es lo mismo decir que si para allá va 1 amperio, es lo mismo decir que entonces para acá va menos 1 amperio. ¿Vieron cómo puedo interpretar yo la realidad de una forma distinta sin cambiarla? Los números negativos nos ayudan a entender una parte de la realidad. Por eso forman parte de las matemáticas. Así que les presento el conjunto de los números enteros, es la conjunción o la unión del conjunto de los números naturales más el conjunto de los números negativos. Entonces supongamos que queremos dibujar o representar gráficamente a los números. Nos enseñaron a hacerlo a través de una recta, una línea. Yo tengo una línea acá. Y aquí pongo el número 0. El número 0, se me olvidó mencionarlo anteriormente, pero forma parte del conjunto de los números naturales y representa la nada. Cuando no tengo nada, entonces tengo 0. Es una representación de la nada. Y se usa y es muy útil. Y es uno de los números más nuevos de la historia. Imaginémonos que yo tengo esa línea y acá, de aquí para allá, tengo los números naturales. Tengo mi 1, mi 2, mi 3, mi 4 y así sucesivamente 5, 6 hasta el infinito. Pero resulta que de este lado aparecen los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito. Los números negativos son lo opuesto, son la unidad opuesta al conjunto de los números naturales. Como lo dijimos anteriormente, representa lo contrario. Es una forma de ver la realidad. Ahora bien, no son los únicos números que existen, porque bienvenidos al tercer piso, al conjunto de los números racionales. ¿Y cuáles son los números racionales? Bueno, los números racionales son los números enteros. Agarras cualquier número entero, puede ser positivo o puede ser negativo, o sea, puede ser natural o puede ser negativo. Lo tomas y lo partes en pedacitos, en los pedazos que tú quieras. Allí aparecen los números racionales, los cuales se simbolizan con la letra Q. Estos números anteriormente se llamaban los números quebrados. Se le denominaba así, era precisamente porque estaban partidos, estaban quebrados, números partidos. Por ejemplo, yo tengo un medio, es 1 sobre 2, o 3 medio, o 5 tercio, o 1 octavo, o por ejemplo 20 sobre 3. Todos estos números que he escrito acá son números racionales. Significan que están partidos en pedacitos. El 1 lo parto en 2. El 3 lo parto en 2 también. El 5 tercios significa que el 5 lo barro y lo parto en 3 pedazos. El 1, en este caso 1 octavo, significa que al 1 lo partes en 8 pedacitos. Y el 20 sobre 3 significa agarrar el 20 y partirlo en 3 pedazos. Los números racionales son el resultado de las divisiones, como estas. Y si yo, en la línea que dibujé hace un momento, ¿dónde ubico los números racionales? Bueno, este espacio acá, entre el 0 y el 1, allí están los números racionales. Allí podemos encontrar a un medio, por acá,
también existen números racionales. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, a 1.5, que es básicamente 3 dividido 2, 3 medios. Y de este lado su contraparte, la negativa. Por ejemplo, menos 1 medio y acá menos 3 medios. Así que aquí, en estos intervalos, encontramos a los números racionales. Pero hay otro conjunto de números, los números irracionales, que como su nombre lo indica, parecen ser números locos, irracionales. ¿Y de dónde salen estos números? ¿Y cuáles son? Números irracionales. Simbolizan con la letra I. I mayúscula. ¿Cuáles son los números irracionales? No son los números partiditos, como dijimos anteriormente, aunque parecieran, pero no son el resultado de una fracción. Están escondidos en las madrigueras de la naturaleza y del cosmos. Si yo tomo, por ejemplo, un círculo cualquiera como esta tapa y mido la distancia que hay desde un punto hasta el otro punto, su perímetro, pudiéramos decir, y lo divido entre el diámetro de la tapa, siempre me va a dar un número. ¿Saben cuál es? 3.14 y muchos decimales más. Ese es el famoso número pi. Y funciona con cualquier círculo. Yo puedo tomar esta tapa, medir cuánto mide el perímetro, lo divido entre la distancia que es el diámetro de acá a acá, y siempre me va a dar pi. Pero si tomo la circunferencia del Sol y de la galaxia y hago el mismo procedimiento, siempre me va a dar pi. Ese número que tiene infinitos decimales es un número irracional. Irracional es por eso, porque tiene infinitos decimales. Toma la calculadora y hazle la operación y te va a dar infinitos decimales. Pero no solamente pi es el único número irracional. También tenemos la raíz cuadrada de 2. También tiene infinitos decimales. Toma la calculadora y pon la raíz cuadrada de 2 igual y te va a dar un número con muchos decimales. Hay otros números irracionales, como por ejemplo el número e, que viene del resultado de los logaritmos y otras cosas. Y no solamente el número e, también tenemos la raíz cuadrada de 3. Allí están los números irracionales. Son números locos, porque los decimales son infinitos, nunca terminan. Y eso es interesante, porque no solamente eso, sino que siempre los encontramos en ciertos patrones en la naturaleza. Este es un conjunto bastante interesante, o bastante chulo, pudiéramos decir. En la recta numérica, ¿dónde están estos números? Ponemos el 0 en el medio. Acá tenemos el 1, el 2, el 3, así sucesivamente hasta el infinito. De este lado tengo los negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, hasta el infinito. Los números racionales dijimos que están en estos intervalos. Por ejemplo, aquí podemos encontrar a 1 medio. De este lado menos 1 medio. Aquí 3 medios. De este lado menos 3 medios. En esos intervalitos. ¿En dónde está pi? Dijimos que pi es 3.14. O sea que debe estar como por acá. Aquí está pi. Un poquito delante del 3. La raíz cuadrada de 2 es 1.8 y algo. Más o menos está por aquí. El número e está como por aquí, que es 1.18 parece. Ahí tenemos la recta, donde aparecen los números naturales, los números negativos, los números quebrados o números racionales, y los números irracionales, como e, pi, la raíz cuadrada de 2. Aquí en esta recta tengo los naturales, tengo los números enteros, que son los que incluyen los negativos. O sea, los números enteros es la unión de los números naturales positivos que usamos para contar y los números negativos. Ese grupo, esos dos, forman los números enteros que simbolizo con la letra Z. Lo vuelvo a repetir. Luego tenemos los números quebrados o los partidos que se simbolizan con la letra Q. Los números racionales, mejor dicho, se llaman así. Y los números irracionales, que dijimos, que son los números locos que tienen infinitos decimales. ¿Saben cómo se llama este grupito de 4 conjuntos? Si los unimos todos, ¿saben cómo se llaman todos?
los números reales. Te los presento. Los números reales. Esa recta es todos los números reales. Todos los números que digamos existen. ¿Qué tal? Pero le tengo una noticia. El conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos es un poco más diferente. Porque abarca los números que existen, estos números, todos, y los números que no existen. ¿Y cuáles son los números que no existen? Ven y te lo explico. La raíz cuadrada de menos 1 no existe, porque no existe ningún número que multiplicado por sí mismo me dé un número negativo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? La raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es igual a 9, ¿cierto? Pero si yo digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 9? Bueno, es menos 3. Bueno, ¿qué pasa si yo multiplico menos 3 por menos 3? 3 por 3, 9. Y menos por menos igual a más. Así que me da positivo. Nunca me va a dar negativo. Nunca. Con ningún número. Y es allí donde entendemos que ya va. Los números negativos no tienen una raíz cuadrada. Así que no existe. Pero como no existe, nos inventamos un nuevo símbolo. La unidad imaginaria. La raíz cuadrada de menos 1 es igual a un número imaginario. Imaginario. Ahora, en la recta que yo dibujé, ¿dónde ubicamos el número i? ¿Dónde? ¿Dónde está el número imaginario aquí? No lo podemos poner allí porque no existe, no forma parte de los reales. ¿Sabe dónde está? En una recta de otra dimensión. En una recta que atraviesa los números reales. Y debe estar por aquí. Ahí lo ubicamos. No sabemos cuál es ese número, no sabemos. Pero sabemos que está ahí. Sabemos que está ahí. Y por acá abajo menos i, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Supongamos que yo quiero la unión de este número con este número. Del 1 con la i. Tengo el número 1, coma, con el número i. Es una coordenada, ¿cierto? Es una coordenada. Esta cosa que está acá es un número complejo. ¿Por qué complejo? Porque forma o está formado de una parte real, de un número real, como una parte de un número imaginario. Allí están los números complejos. ¿Y dónde los usamos, los números complejos? Los usamos mucho en ingeniería. Por ejemplo, en electricidad, cuando estudias electricidad y estás analizando circuitos de corriente alterna, las resistencias cambian por impedancias y las impedancias, cuando tú haces cálculos de impedancia y esas cosas, aparecen los números complejos. Aparecen allí. Es por eso que hay que estudiarlos igual. Estos números también los podemos imaginar de la siguiente manera. Los podemos entender de la siguiente manera. Tengo esta distancia, ¿cierto? Del 0 al 1. Y también tengo esta distancia del 0 a i. Estos dos, cuando se suman, me da este vector que ven acá, que tiene un módulo, o sea, una distancia y un ángulo. Entonces los números complejos es la suma de este módulo que está aquí con este módulo y me da otro que tiene un ángulo, una parte modular y un ángulo de distancia respecto al eje de las X. Ahí está. Esto que está aquí es un número complejo. Une el conjunto de los números reales con un conjunto de números imaginarios y analiza los fenómenos que pasan en la naturaleza. ¿Qué te parece? Así que los números están divididos en diferentes pisos o diferentes categorías, como te los mencioné. Números naturales, los números enteros, números racionales, los números irracionales y los números complejos, que son la unión del conjunto de los números reales más el conjunto de los números imaginarios, porque todos estos que están aquí son el conjunto de los números reales. Son los números con los que vamos a trabajar, son los números que vamos a necesitar, e incluso los imaginarios, que están entre comillas en nuestra imaginación, valga la redundancia. Si no sabemos entender esto, podemos tener complicaciones a la hora de estudiar ingeniería eléctrica o cualquier tipo de ingeniería o ciencias básicas o incluso contabilidad. Lo importante es que entendamos esto desde ya.
Estos son los números que vamos a necesitar. En un próximo vídeo vamos a analizar cada uno de estos por separado. Así que, bienvenido a este canal. Así que te invito a que me acompañes a descubrir juntos cómo es que funciona el mundo.